Un segundito, por favor, ya, un segundito. Voy a tomar un poquito de agua. Listo, chicos. Bien. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿qué te parece? Estamos en el mundo de la célula. A ver. Como ya terminamos uno de los temas importantes que es célula, lo que podemos hacer ahora es darle un vistazo más o menos a los temas importantes. ¿No? O sea, por ejemplo, mira, siempre eucariota, por si acaso, que es el tema que más nos ha costado. Siempre eucariota. Una de las cosas que siempre debemos hacer, chicos, cuando pasamos por un tema como este, un tema muy nutrido de información, un tema con mucha información, es organizarlo. O sea, ya una vez que ya tenemos el tema documentado, es todo lo que hemos apuntado, los videos que tenemos grabados, todas las capturas que hicimos, es momento de organizarlo. De repente pasar las capturas en hojas, de repente escuchar los audios de las grabaciones, transcribir un poco de información. Yo recuerdo que cuando habían clases presenciales, hubo un tiempo en que la gente ya grababa las clases ya. Me acuerdo que todos colocaban sus celulares en la carpeta de adelante para grabar las clases, porque ya a veces la información era tan amplia que escribir todo era complicado y la gente quería tener pues las clases, las grabaciones, las explicaciones, ¿cierto? Y no perderse detalles, por eso que grababa y luego escuchaba.
y ya en su casa transcribían. O sea, hacían todo el trabajo, pues, ¿no? Y sí, la verdad que, y sí, soy sincero de decirlo, he tenido alumnos, alumnas muy destacados, que de verdad se metieron de lleno al curso, sabían bastante biología y le escribió no solo durante el examen, sino también dentro de la universidad, ¿no? Porque el curso de biología te sirve bastante dentro también. Ese es otro punto importante. Una vez que tú aprendes biología aquí, ya dentro para ti va a ser más fácil, más sencillo. Entonces hacían eso, pues o tomaban fotos y ya en las últimas etapas ya la gente grababa la clase. Ya. O sea, ya filmaban con sus celulares, ya no estaban así 2 horas grabando la clase. Pero está bien. Entonces ustedes también traten de aprovechar todo lo que tienen estas grabaciones, que valen muchísimo en realidad. ¿Cuánta gente, verdad, hubiese querido hace años tener grabaciones de las clases? Muchos tienen solamente recuerdos de las clases, recuerdan algunas partes o lo que pudieron anotar. Pero los que no grabaron nada, que son la mayoría, los que nunca tuvieron una sola foto de la clase, imagínense ahora ustedes tienen grabaciones completas, de las clases completas, ¿no? Completita de cada tema, así que tienen ustedes todas las herramientas para aprender muchísimo el curso. Yo no sé si ustedes han pensado en eso, de que pueden repetir las clases cuando ustedes quieran, ¿no? No sé si ustedes han pensado en eso, porque en clases presenciales tú sabes que no es nada de eso, pues vas a extrañar eso, ¿no? Más bien cuando tú regresas a presenciales vas a extrañar decir, oye, pero ¿qué dijo la vez pasada? Voy a ver la grabación. ¿Cuál es grabación? Si es el presencial. Claro, ese va a ser el tema. Entonces, saquen provecho de eso. Y traten lo más pronto posible de trabajar con el tema de célula. Célula es un tema importante en eso. Entonces, una de las cosas que yo les recomiendo, acabando este tema de célula, lo que deben hacer es partir, así como hicimos al principio. Te dije, mira, los eucariotas hay que partir en 4 segmentos. Partirlo en 4 segmentos. Tenemos las envolturas, tenemos la membrana, tenemos el citoplasma y obviamente tenemos el núcleo. Así es como lo hemos realizado. Así es como lo hemos partido. Envolturas, membranas, citoplasma. Listo. Eso es lo primero que tienes que hacer, partir toda tu información en los temas. Luego, por ejemplo, lo que hay que hacer siempre es también, porque ya nosotros estamos preparándonos para un examen de admisión, eso nunca hay que olvidarlo. Esa es y será siempre nuestra prioridad, ¿no? La prioridad no es que tú sepas el curso porque te da ganas de saberlo, que te gusta o no sé. La prioridad es que tú aprendas esto para que luego esto te ayude en el examen de admisión. Esto te ayude para que obtengas buen puntaje en el examen, para que biología sea tu aliado en el examen. Entonces, también hay que enfocarlo desde ese punto de vista. Ahora, en el mundo de la célula, en admisión, ¿qué es lo que más nos preguntan? Más nos preguntan sobre la membrana. Sobre la membrana. Eso es. Nos preguntan sobre la membrana. Ese es el tema favorito. O sea, del 100% de preguntas, el 65% de preguntas de célula es membrana. Así es que a ese tema siempre tienes que darle prioridad, siempre, o sea, siempre en cada tema es así. En el caso de bioquímica, lo que más preguntan es proteínas. Es más, en el último examen se dio esa ley, vino proteínas.
Es algo que cada tema siempre hay un punto muy conocido. Entonces, en este caso, al tema hay que ponerle más ganas, más tiempo, darle más tiempo, revisarlo más en membrana. Pero luego también tenemos que seguir segmentando un poco más. Por ejemplo, en envolturas. En envolturas nosotros hablamos de dos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las dos envolturas? ¿Cuáles son las dos envolturas? ¿Te acuerdas? Pared y Luco-Cáliz. Muy bien, Javi. Profe, acá en envolturas yo pondría pared y Luco-Cáliz. Correcto. Pared celular y Luco-Cáliz. Esos puntos son importantes. Bien. Pared celular y Luco-Cáliz. Listo. Bien. Y en membrana, ¿cuáles pueden ser los dos puntos importantes que yo cómo debo separar y ordenar mi información cuando es membrana? Bueno, yo recomiendo esto. Cuando es el caso de membrana, yo recomiendo que lo separes. Primero la estructura de membrana. O sea, ahí tienes que repasar el modelo mosaico fluido con esteroides. Ahí tienes que repasar a los fosfolípidos, tienes que repasar a los esteroides, a las proteínas periféricas, integrales. O sea, revisar toda la parte estructura, pero también como platillo de fondo, el transporte. Puntos claves cuando hablamos de membrana. Y ahí en transporte, los tres tipos de transporte. El transporte pasivo, el transporte activo y el transporte masivo. Eso, por ejemplo. En el caso de citoplasma, yo recomiendo separarlo en dos partes también, donde estaría primero el esqueleto, el citoesqueleto, tema clave, y las organelas, los órganos. Profe, usted dice que cuando admisión pregunta sobre célula, su prioridad es membrana. Membrana es lo que pregunta. Pero ¿cuál es el segundo puesto? ¿O no hay un segundo puesto? Sí, hay un segundo puesto. ¿Cuál es? El citoplasma. Así es que ahí también, después de membrana, hay que concentrarnos ahí en citoplasma. En el esqueleto, que también es tema de pregunta, y en los órganos, mitocondrias, plastidios, retículo, Golgi, retículo liso, retículo rugoso, lisosomas, peroxisomas, glioxisomas. Ese tema también es importante. Y finalmente, en el caso del núcleo, yo recomiendo separarlo así. En la estructura del núcleo, en sus componentes, cromatina, nucleolo, cariteca, y obviamente darle un espacio a los cromosomas. Este tema de cromosomas, esto vamos a ir armándolo poco a poco, pero
este tema cromosomas, que no es mucho, porque solamente vemos su estructura y su clasificación, pero cromosoma es un tema que se va a seguir tocando en otros temas, desde otros puntos de vista, incluyendo o inclusive genética. En cromosomas, esta es la parte 1 de cromosomas. Cuando estemos en dogma, tocaremos la parte número 2. Cuando estemos en ciclo celular, tocaremos la parte número 3. Y cuando estemos en genética, tocaremos la parte número 4. Y las 4 partes juntas forman un supertema al que yo llamo simplemente así, cromosomas. Y de ese tema, de ese supertema, siempre hay que cuidarnos. Siempre. Ese es un supertema que hay que juntarlo un día en un seminario. Cuando tengamos todas las piezas, vamos a juntar las 4 piezas para formar ese supertema cromosomas, que es un tema también frecuente, preguntas de admisión. Eso es lo que hace que el examen de agraria sea tan diferente, tener supertemas, o sea, crear con fragmentos de varios temas, temas que están por encima de los demás, que muy difícilmente tú los encuentras en cualquier lado. Como le digo a la gente, tú puedes googlear las preguntas y no vas a encontrar respuesta. O sea, admisión te puede dejar a ti dar el examen con Google, que googlee, pero no vas a encontrar respuesta. Cuando preguntas sobre los supertemas, obviamente, obvio, porque también obviamente siempre hay preguntas que uno los puede manejar con otra facilidad, pero cuando admisión le da la gana de poner un supertema, ahí sí tienes que usar todas tus herramientas para poder resolver esa pregunta, para poder analizar esa pregunta. Entonces, este tema de cromosomas, aquí vemos un cachito, vemos la primera parte, su estructura, su clasificación, algunos pormenores, pero después es un tema que va a ir creciendo, 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 y en genética va a alcanzar su cúspide, con todas las piezas conectadas. Por ejemplo, te adelanto algo a futuro, esto es para el futuro. Los cromosomas homólogos, los cromosomas no homólogos, por ejemplo. Eso. Te dicen los cromosomas homólogos son alélicamente diferentes. Eso es genética. Entonces, así, un panorama general, un mapa que yo recomiendo. Y bueno, si puedes captura eso, pero después pásalo a una hoja y ponlo delante de todas tus hojas que estás haciendo, construyendo sobre célula. Que sea esta como el capítulo 1, como la primera hoja del capítulo, que te oriente un poquito de todo lo que tienes que ver y saber. Y ya si quieres lo vas separando un poco, pues no, ya según cada caso tú le vas dando un toque distinto, un toque particular a cada caso. Pues el esqueleto, por ejemplo, a ver, digamos que escogemos al esqueleto. A ver, dime todas las palabras claves que recuerdas sobre el esqueleto. A ver, dime todo lo que sabes sobre el esqueleto. A ver, cuéntame. Palabras claves. Palabras nada más, términos. Por ejemplo, te ayudo. Microtúbulos, por ejemplo. Microtúbulos. Centrosoma. Microfilamentos, ahí está. Claro, centro debe ser tubulina, también Rachel, claro. O puede ser actina, también. Claro. Contracción, miosina, nimentina, desmina, filamentos intermedios, soporte mecánico, centrosomas, centriolos, 9 más, ¿te acuerdas? 9 más 0, 9 más 2. Claro, es toda, exacto, Sonali. Es toda una constelación de términos que los ubicamos ahí, ¿no? Una de las cosas que puedes hacer también es hacer fichas. ¿Por qué no haces fichas?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fichas y pones el título ahí y pones todas las palabras claves que entran ahí para que lo asocies, para que lo relaciones, para que lo aprendas más rápido, para que no lo mezcles, para que no lo confundas. Porque el tema lo necesita, es un tema que tiene mucha información, es uno de los temas más nutridos que hay en esta primera parte del curso. Y además es un tema que, como digo, siempre es la llave para que tú manejes otros temas. Los temas que vienen dependen, o sea, los temas que vamos a hacer la otra semana dependen de estos temas, y es que tienes que hacer eso pronto, ¿ya? A ver, yo te ayudo con algunos temas. Por ejemplo, a ver, repasemos un poquito la estructura de la membrana. ¿Qué te parece? Ya está, yo escojo eso. Yo escojo repasar estructura de membrana. A ver. ¿Qué dices tú? ¿Qué tema te gustaría repasar un poco? ¿Qué tema te gustaría dejarlo todo claro? Dale un vistazo final. Transporte, dice Sonali. A ver, puede ser un voto para transporte. También Yasmith dice transporte. Transporte masivo. Masivo transporte. Ya está. Listo. Entonces, ya está decidido. Nos metemos a membrana, nos metemos a transporte. Perfecto. Listo. Todo dicen 10 minutos, ¿no? Todo en 10 minutos. Ya, captura, captura, captura. Pero un repaso de todo de 10 minutos, ¿ya? Sí, claro, cómo no. Nos ha costado tantas horas todo. Bien. A ver, el tema elegido, membrana. Bien. Membrana plasmática. Recuerda que nosotros de la membrana manejamos el modelo del mosaico fluido. Es el mosaico fluido. Según el modelo, cuando nosotros hacemos un corte y hacemos un zoom, vamos a encontrar
primero a los fosfolípidos. Lo que se conoce como la bicapa, ¿cierto? Lo que se conoce como la bicapa lipídica. Lo que se conoce como la bicapa lipídica. Ahí está. Entonces, primer componente, los fosfolípidos. Acá lo veo. Ahí está. Primer componente. Los fosfolípidos. Ya. ¿Qué recordamos del fosfolípido? ¿Qué recordamos del fosfolípido? A ver, ¿qué es lo que debo recordar de un fosfolípido? La fluidez. Ya, pero también yo me refería más al tema estructura, ¿no? O sea, que el fosfolípido tiene una zona polar y tiene una zona apolar. Y por esa razón decimos que es anfipático, porque tiene doble carácter. Y ese doble carácter es muy importante en el momento en que el fosfolípido construye la bicapa. Porque gracias a ese doble carácter más la bicapa, la membrana va a tener tres zonas. La membrana tendrá tres zonas. Tendrá una zona polar, donde encontramos estas cabezas hidrofílicas. Tendrá una zona central interna apolar, donde encontramos estas colas hidrofóbicas. Y tendrá también otra zona polar, las otras cabezas hidrofílicas. Es decir, gracias a la característica anfipática de los fosfolípidos y a la bicapa, la membrana tiene tres zonas: polar, apolar, polar, hidrofílica, hidrofóbica, hidrofílica. Te dicen, ¿cómo es externamente la membrana? Hidrofílica. ¿Cómo es el interior de la membrana? Hidrofóbica, apolar. Entonces, eso primero. Algunos dicen, por ejemplo, algunos usan este término. Dicen, la membrana es trilaminar. Pero cuando dicen que la membrana es trilaminar, no se refieren obviamente a tres capas, ¿no? Se refieren a las tres zonas. Se refieren a la zona, a las tres, pues, ¿no? Polar, apolar y polar. A eso se refiere, por si acaso. Está bien, si por ahí encuentran una pregunta, te dicen, la membrana es trilaminar. Pero se refiere a eso, no que tenga tres capas de fosfolípido. Bien. Ahora, en el aspecto funcional, los fosfolípidos brindan fluidez. Ahí viene otro punto importante. ¿Qué cosa es la fluidez? Para ustedes, por ejemplo, ¿qué cosa es la fluidez?
¿Qué cosa es la fluidez de la membrana? ¿Con qué concepto, con qué palabra ustedes pueden relacionar la fluidez de la membrana? Rachel, es básicamente, claro, algo así, vibración, agitación, algo así, Rachel. Es básicamente la agitación de las moléculas. Las moléculas no están quietas, generalmente, a menos que estén en estado sólido, donde son muy estables o están fuertemente enlazadas, pero en este caso, por ejemplo, los lípidos y los fosfolípidos no forman enlaces entre ellos. No están enlazados, un fosfolípido no está enlazado con el otro. Entonces, como no están enlazados, son moléculas bastante inestables y lo que hacen siempre es vibrar. Claro, es como que tú tienes en un carro, llevas a un carro una bandeja de esferas, ¿no? O entonces cuando el carro se va moviendo, o es como, ¿sabes qué me acabo de acordar? O es como ese muñeco, es como ese perrito que a veces tienen los choferes, que el cuello es de resorte, y como el carro se va moviendo, no se mueve el cuello, no se mueve el cuello del perrito, de la mascota, del animalito, ¿cierto? Claro, porque es un resorte, su cuello es un resorte y eso hace que se mueva mucho, pues, ¿no? ¿Cierto? Claro, claro, claro. Claro. Es algo así también. Entonces, como estas moléculas no son fijas, no están enlazadas a nada, o sea, estos fosfolípidos no están enlazados entre ellos y tampoco están enlazados con los de abajo, están bastante sueltas. Entonces, estas moléculas vibran bastante, se agitan bastante. Y a esa agitación le llamo fluidez. Se agitan. Y además, ustedes recuerden que habían tres formas de agitación, de fluidez. O sea, era uno, que el fosfolípido giraba sobre su propio eje. Giraba sobre su propio eje. Ahí está. El otro es que cambie de posición con uno de sus compañeros. Y el otro, digamos, de la misma capa, ¿no? Cambia de posición con un compañero de la misma capa. Y el otro es que cambie de posición con un compañero de la otra capa. O sea, si tú imaginas o le impones esos tres movimientos, el que pueda rotar, el que pueda cambiar de posición con un compañero de la misma capa, o el que pueda cambiar de posición con un compañero de otra capa, entonces ahí tú tienes esa agitación de moléculas que nosotros conocemos como fluidez. Los fosfolípidos le dan fluidez a la membrana. Pero esta fluidez tiene también la influencia de la temperatura. O sea, si esta membrana está a 20 grados, los fosfolípidos tienen cierto grado de agitación. Pero si la temperatura sube a los 22 grados, entonces se agita más. O si baja a los 15 grados, entonces se agita menos. Ahora, eso también es algo que me importa mucho que ustedes sepan, porque en biología es importante, ¿no? Yo por ejemplo, lo relaciono así, dime,
Cuando tú pones a hervir el agua, porque a veces te dicen, por ejemplo, si haces los tallarines, te dicen, coloca los tallarines cuando el agua esté hirviendo, ¿cierto? Ya, ¿cuándo sabes tú que ya está hirviendo? ¿Cuándo sabes tú que ya está hirviendo? A ver, cuando sale burbujitas. Muy bien. Cuando sale burbujitas. Perfecto. Y ahí es momento de colocar los fideos, ¿verdad? Listo. Ya. Cuando salen burbujitas, no sé, pero yo creo que es más cuando el agua empieza a agitarse, a moverse como un remolino, ¿o no? Es como cuando pones el hervidor eléctrico. Claro, Gabriela, es cuando pones el hervidor y escuchas o ves, o si tienes esos hervidores transparentes, ¿eh? Ves como el agua se está agitando y eso hace que el hervidor se apague automáticamente. Claro, es que tienen ustedes que entender que las moléculas se agitan por el calor también. Bueno, también, Gabriela, las teteras clásicas, mi madre tiene esas teteras todavía tiene esas teteras antiguas que silban. ¿No? ¿Qué No, recuerdos? profe, no me refiero a que sirven, sino que a veces el agua, cuando estás bien cerca, se escucha como, o sea, el sonido que hace. El mismo agua, no la tetera ni nada. Me imaginé esas teteras antiguas, Gabriela. No pude evitarlo. ¿Tenías de esas también, Gabriela? ¿De esas que silbaban? Obvio, obvio. Si no, yo no tengo eso. Nunca he tenido, además. No sé. No sé. Yo la verdad tengo que ir a un psiquiatra urgente porque yo me estoy dando cuenta en mi vida que yo rechazo todo lo que tengo en mi casa, en serio. No tengo nada de lo que había en mi casa. Tengo que ir a un psiquiatra esta semana. No tengo nada, en serio. Es lo que digo, Gabriela, pero ¿de qué? Si yo en mi casa hasta donde sea era feliz. Por ejemplo, mira, en mi casa las paredes nunca estaban vacías, nunca, jamás tomo agua cruda. Justo lo que bajé fue a recoger mi botella que hice un pedido a la tienda, a la bodeguita, para que me traiga el agua para poder beber. Eh, en mi casa, no sé, en la casa de ustedes, en la casa de mis padres, nunca había una pared vacía. Mi madre tenía un horror al vacío. Siempre había un cuadro, siempre había una pintura, siempre había un diploma, siempre había algo, un espejo, algo religioso, o si no había nada, pues el calendario de la panadería, de la pollería, no sé, siempre, mi madre siempre, ¿entiendes? No lo sé, Camila, siempre las paredes tenían algo, es imposible que esa mujer tenga la casa sin algo. En mi casa, donde vivo yo, no hay absolutamente nada, nada, ni siquiera esta pizarra está colgada, está puesta sobre un soporte.
nada. Si tú ves mis paredes, no hay un solo póster, un solo cuadro, nada, solo paredes en blanco. Es lo que te digo. No sé. Voy al psiquiatra ya. Les cuento qué me dijo. Le voy a decir, le voy a contar qué tan loco me ha dicho que estoy. En serio. Por eso, esas teteras antiguas yo no las tengo. No, no. Ni siquiera me gusta hervir el agua todavía. No, yo compro agua en botella. Así soy de, sí, así estoy, así de loco estoy, Gabriel. Así de loco estoy. Así de loco estoy. ¿Está bien? Pero regresando al tema original, no sé si tóxico, Gabriel, pero la idea es que ustedes entiendan que cuando las moléculas reciben calor se agitan mucho más. Entonces es muy obvio que si estas moléculas están a 20 grados, pues se agitan. Pero si le sube la temperatura, se agitan más. Si baja la temperatura, se agitan menos. O sea que la fluidez tiene una relación directa con la temperatura. A mayor temperatura, mayor fluidez. A menor temperatura, menor fluidez. Ahí está. Esa es la relación. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿y eso para qué puede servir, profe? ¿Y eso para qué puede servir, profe? Recuerden que la membrana es la frontera de las células. O sea, si una sustancia quiere entrar a la célula, tiene que pasar por la membrana. Si una sustancia sale de la célula, también. O sea, la membrana es el paso obligatorio, la frontera, es la aduana. Es la aduana. O sea, molécula que quiere entrar o salir, no hay otra forma. Tiene que pasar por la membrana. Y cuando digo tiene que pasar por la membrana, significa que tiene que pasar, por ejemplo, por los fosfolípidos. Pero imagínense ustedes si los fosfolípidos están enlazados. Imagínense ustedes a los fosfolípidos enlazados, unidos, conectados, sin moverse. ¿Tú crees que algo podría pasar por ahí? Es como, por ejemplo, claro, es como, por ejemplo, un muro, Luis. Gaby, es como un muro. Es como un muro de ladrillos. Nada pasa por ahí, ¿cierto? Pero ahora imagínate que los ladrillos se están moviendo. Imagínate que los ladrillos se están moviendo. Que un ladrillo cambia de posición, otro está rotando, otro pasa de arriba para abajo. Imagínense ustedes que los ladrillos en la pared se están moviendo. Dime, ¿algunas sustancias podrían pasar por ahí? ¿El agua podría pasar si se están moviendo los ladrillos? ¿Tú qué dices? ¿La luz podría pasar? Claro, profe, si los ladrillos se están moviendo, yo vería el otro lado. Yo vería el otro lado. Claro, claro. Exacto. Nos verían los chismosos, ¿no? Exacto. Esa es la idea, ese es el asunto, ese es el problema. Entonces, cuando los fosfolípidos se mueven, cuando los fosfolípidos se agitan, ese es el momento que las sustancias aprovechan para pasar. Entonces, profe, si se agitan más,
pasan con mayor rapidez, claro, o sea, es a mayor temperatura, mayor fluidez, mayor flujo de sustancia. A menor temperatura, menor fluidez, menor es el flujo de la sustancia. Así es. Eso es, esa es la idea. Ese es el tema. Eso es la razón de por qué en algunas ocasiones es importante el tema de la temperatura. Algo tiene que ver con las membranas. Por ejemplo, esta semana que está fútbol, pero así en cantidades industriales, partidos todos los días, hay copa aquí, copa en Europa, hay partidos seguidos, mañana y tarde, el mundo está sentado viendo partidos todo el día. Entonces me senté un ratito en la mañana que tenía tiempo libre a ver un partido. Creo que estaba jugando Dinamarca contra República Checa, sí. Y una de esas, un jugador se lesionó en la rodilla o algo así. Y sus terapistas le colocan una especie de banda, o sea, algo especial que tienen ellos, una banda con hielo en la rodilla. Es como una banda para el brazo, pero es para la rodilla. Y le pone hielo en la zona inferior, detrás de la rodilla, para bajar la inflamación, para que no se dañe el tejido, para que no se inflame demasiado, para que esté listo para el siguiente partido en unos días. Entonces usan, por ejemplo, eso, el hielo. Y dime, si están enfriando la rodilla, si están enfriando esa zona, ¿qué es lo que quieren en el fondo hacer? ¿Qué es lo que en el fondo están haciendo al ponerle hielo a esa parte del cuerpo? ¿Qué es lo que están haciendo? Dime, ¿qué es lo que están haciendo? Claro, pero sin ir tanto al tema infección relacionado con la membrana, dime, si están enfriando, ¿qué es lo que están haciendo? Están bajando la fluidez, ¿cierto? Están bajando la fluidez, porque cuando nos golpeamos, cuando tenemos un golpe fuerte, internamente se rompen los vasos. Se rompe una pequeña arteria, se rompe una vena pequeña, y nos aparecen los moretones. Los moretones son hemorragias internas. O sea, cuando tienes un moretón es porque dentro se ha roto un vaso. Y el problema de eso es que la sangre es caliente. Entonces, cuando tenemos un golpe y se rompe un pequeño vaso y derrama sangre por dentro, como la sangre es caliente, entonces aumenta la fluidez de las células y las células liberan más sustancias, haciendo que todo eso se hinche. Eso es lo que desencadena una inflamación. Cuando tú aumentas la fluidez, el agua sale en grandes cantidades y se genera una inflamación. O sea, se mezcla agua con sangre y toda esa zona se inflama. Entonces, cuando ellos le ponen hielo, la cosa es bajar la temperatura, bajar la fluidez, evitar que salga mucha agua, reducir la inflamación. ¿Está bien? O sea, eso es un ejemplo de lo que estamos viendo aplicado, por ejemplo, en el deporte, en la terapia del deporte. Bueno, en las lesiones sobre todo. Profe, ¿yo también puedo usar hielo cuando me golpeo? Claro, obviamente, en todos los casos es lo mismo. Y te cuento que mientras más rápido uses el hielo, puede hasta que ni se inflame, ¿eh? Sí, puede que hasta ni se inflame. Si actúas rapidísimo, si actúas en menos de un minuto, en segundos, puede que esa lesión ni se ponga morada ni se inflame.
Ujú. Exacto. Claro, porque estarías reduciendo la fluidez. Eso es la importancia de la fluidez de la membrana. Bien, pero como este es el mosaico fluido con esteroides, entonces otro componente importante aquí, son justamente los esteroides. Aquí están los esteroides. Ahí están los esteroides. El esteroide. Profe, ¿y qué representa el esteroide? ¿Por qué está el esteroide ahí? ¿Para qué sirve el esteroide? Mira, justo que usé este ejemplo, te dije, imagínate que la membrana es como un muro de ladrillos. Ya, dime, si tenemos un muro de ladrillos frente a nuestra casa, ¿qué debemos construir para que ese muro no se caiga por cualquier sismo? Columnas, ¿cierto? Colocarle sus columnas, cosa que en caso de sismo el muro no se cae con facilidad. Entonces, los esteroides son como las columnas de la membrana, porque los esteroides son rígidos. ¿Está bien? Los esteroides son rígidos. Los esteroides son como las columnas de la membrana. Claro. Los esteroides son como las columnas. Le dan rigidez a la membrana. Cosa que de esa manera, al darle rigidez, regulan su fluidez. Los esteroides pueden ser el colesterol, si es el caso de las células sin pared, o puede ser el ergosterol en el caso de las células con pared, como el caso de las plantas, por ejemplo. Y la misión del esteroide es regular la fluidez, porque le da rigidez a la membrana. Entonces, de alguna manera, los lípidos están relacionados con la fluidez. Los fosfolípidos, cuando se agitan, generan fluidez, pero los esteroides, como son duros, son rígidos, van a regular esa fluidez. Bien, estos son los lípidos de membrana, que representan el 60% de la membrana. El otro 40% está representado por las proteínas. 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 Proteínas embebidas en la membrana. Ahí está. ¿Sabes cómo lo imagino también? ¿Sabes cómo lo puedo imaginar? Como estos chocolates que tienen maní por dentro. ¿Te gusta el chocolate con maní? No importa, pero ¿los has visto? Así el maní que sobresale, incrustado, embebido. Claro. Yulisa dice que sí. Profe, obviamente chocolates con almendras sería mejor, profe. Mira, con su chocoteja, dice Gaby. Seguro que te gusta chocotejas con pasas borrachas, ¿no, Gaby? Gaby, con pasas borrachitas.
No, está bien, tú eres una nena, ¿no? No puedes comer esas cosas. Eso tiene restricciones. Bien, muy bien, perfecto, perfecto. Entonces ahí tenemos las proteínas que como si fuese el maní, como si fuesen las almendras, están incrustadas en la membrana. Pero si las vemos con cuidado, nos damos cuenta de lo siguiente. Mira, voy a hacerle un zoom. Mira, date cuenta de esto. Dime, esta proteína que le voy a poner número 1, ¿dónde está? ¿En qué zona está? ¿Polar, apolar o en las dos? Polar. Esta otra que le pongo número 2, ¿dónde está? Polar también. Esta que le pongo número 3, ¿dónde está? En ambas, en las dos, ¿cierto? Polar y apolar, ¿cierto? Y esta que parece un resorte número 4, también. Entonces tengo dos opciones. O las proteínas están en las zonas polares o están en ambas zonas. Si las proteínas están en zonas polares, les llamo proteínas periféricas. Proteínas periféricas. Pero si están en ambas zonas, les llamo integrales. Entonces, según la ubicación, hay dos tipos de proteínas, las periféricas y las integrales. Las proteínas... Profe, Dime. entonces nunca habrá una proteína que esté solo en la zona polar, sino en la No, polar o en ambas. claro, claro. Sí, esas proteínas no existen en los eucariotas. Ya, profe, gracias. Solamente hay esas opciones. Entonces, las proteínas tienen dos opciones. O están en las zonas periféricas, bueno, o son periféricas si están en la zona polar, o son integrales si están en ambas zonas. Las proteínas que son periféricas, por ejemplo, pueden servir como receptores. Estos sirven como receptores. Estos son receptores, por ejemplo. Y estas pueden ser para el transporte. Porque no solamente las sustancias pueden pasar por los fosfolípidos. A veces también es necesario que las sustancias pasen por las proteínas. O sea, yo les he dicho hace un rato que las sustancias pasan por los fosfolípidos aprovechando que son fluidos, pero hay ocasiones también en que las sustancias pueden pasar por las proteínas. Entonces, cuando las sustancias pasan por las proteínas, ahí es cuando estas funcionan como transportadoras. Esas son proteínas transportadoras. Bien, entonces ahí tenemos el modelo mosaico fluido, la estructura de la membrana. A ver, capturen eso. Capturen, capturen. Bien, perfecto. Perfecto. Ahora, con respecto al transporte. Con respecto al transporte. Mira, uno de los transportes importantes y claves, que es el primero que tenemos que manejar, es el transporte pasivo. Y cuando nosotros estudiamos el transporte pasivo,
lo que debemos aprender es desde lo básico, su definición. Desde que nos dicen el transporte pasivo es cuando las sustancias van de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración a favor de la gradiente sin gasto de energía. Sin gasto de energía. Zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración a favor de la gradiente sin gasto de energía. Ahí está. O sea, por ejemplo, mira. Miren, veamos esto. A ver. Imagina que tengo una célula. Imagina que tengo una célula. ¿Ya? Digamos que la célula tiene 5% de sal. ¿Está bien? Ya, profe. Y la voy a colocar en un medio, en un escenario que tiene 10% de sal. Ya, muy bien. Y ahora te hago esta pregunta. Si es un caso de transporte pasivo, donde las sustancias van de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración, entonces dime, ¿la sal entra o sale de la célula? Si es transporte pasivo. Claro, claro, porque tú vas a decir, profe, si afuera hay más sal, si dentro hay poca sal, entonces obviamente las sustancias van a entrar. Bueno, la sal va a entrar. Claro, claro. Pero el problema, la confusión surge a veces porque a nosotros nos dan estas cantidades, nos dicen la célula tiene 5% de sal, la colocamos en un medio con 10% de sal y te dicen, ¿se hidrata o se deshidrata? Y tú dices, pero ¿qué tiene que ver? Si me están diciendo sal. O sea, ¿qué tiene que ver el agua aquí? Ya, pero esta es la idea, este es el truco, escucha. Escucha. Mira. Si la célula tiene 5% de sal, significa que tiene 95% de agua, tomando en cuenta que solamente hay sal y agua, puesto que no me dan más información. Entonces yo asumo que aquí solo hay agua y sal. Entonces, si la sal es 5%, el agua tiene que ser 95%. Claro. Y en este caso, tomando las mismas consideraciones, si es 10% de sal, entonces el 90% es de agua. Claro, claro. Ya. Pero ahora quiero que te enfoques en el agua. La sal fue el dato, pero quiero que te concentres en el agua. Fíjate en el agua. Dime, ¿dónde está la mayor cantidad de agua? ¿Dónde está la mayor cantidad de agua? ¿Dentro o fuera de la célula? En la célula, ¿cierto? Claro. Entonces, esta va a ser la zona de mayor cantidad de agua y esta va a ser la zona de menor cantidad de agua. Entonces, si es transporte pasivo, ¿el agua va a salir o va a entrar a la célula? Claro, porque tiene que ir de más a menos, ¿cierto, David? ¿Cierto, Luis? Entonces sale.
entonces sale. Y la célula se deshidrata. Pero a ti no te han dado ese dato. A ti te han dicho, la célula tiene 5% de sal y se sumerge en un medio con 10% de sal. Pero eres tú el que tiene que decidir qué pasa con el agua. Pero yo te aconsejo que hagas esto. Tú dices, será 5% de sal, pero 95% de agua. Es 10% de sal, pero 90% de agua. Aquí hay más agua, acá hay menos agua. Entonces la célula se deshidrata. Claro. Ahora, puede ser así, para que lo tengas claro, o si no, de frente haz esto, pues. Enfócate en el soluto, fíjate. Como este tiene poco soluto, poca sal, le llamas hipotónico. Y como este tiene mucha sal, le llamas hipertónico. Entonces, si te dicen a dónde va el agua, si te dicen si la célula se hidrata o se deshidrata, pues yo te doy este consejo. El agua siempre va a hiper. El agua de frente siempre va a ir a la zona que tiene más soluto, porque la zona que tiene más soluto es la que siempre tendrá menos agua. Así que sin hacer tanto drama, te dicen 5 o 10, ¿qué pasa? Sale, porque el agua siempre va a hiper, a la zona que tiene mayor concentración de soluto. Ese es el truco. ¿Está bien? Bueno, eso es la ley. El agua siempre va a hiper. Listo. ¿Lo entendieron, chicos? ¿Se entendió? Bien, Sonali. Muy bien, Leonardo. Muy bien. Bien. Perfecto. Muy bien. Bien. A ver, capturen eso, capturen. Profe, Dime. una pregunta. Decir organoides y organelas da lo mismo, o sea, ¿es lo mismo? Es lo mismo, sí, es lo mismo. Ya, profe, gracias. Muy bien. Ya, mira. Ahora veamos lo siguiente. Si ya entendiste esto, si sabes cómo debes relacionarlo, entonces, por ejemplo, imagina este escenario. Imagina esta situación. ¿Está bien? Imagina que tengo una célula y me dice que tiene 3% de azúcar y la colocamos en un medio con 1% de azúcar. Ya, dime, ¿se hidrata o se deshidrata? ¿Se hidrata o se deshidrata? A ver, ¿qué dice? Muy bien. Claro, se hidrata, porque el agua siempre va a ir a hiper, siempre va a ir hacia donde está la mayor cantidad de soluto. En este caso, la mayor cantidad de soluto está dentro de la célula. Entonces, se hidrata. El agua entra. Y cuando el agua entra, tú tienes dos opciones. O lisis o turgencia.
Tampoco te olvides de eso. Igual, si es al revés, por ejemplo, si es el caso de una cédula que tiene 1% de azúcar, digamos, para no complicarlo, y colocamos en un medio con 3% de azúcar. Bueno, en ese caso, profe, el agua sale, ¿cierto? La célula se deshidrata. La célula se deshidrata. Y usamos estas palabras: ocrenación o plasmólisis. Ocrenación o plasmólisis. Ya, eso también tienen que acordarse. Eso también tienen que recordar. ¿Ya? Y recuerden también lo siguiente. Lisis y crenación son dos conceptos que los van a usar para células sin pared. Sin pared. O sea, si les hablan de protozoarios, si les hablan de animales. Eso tienen que aprenderlo también. Eso tienes que aprenderlo tarde o temprano. O sea, si te dicen, por ejemplo, a un ratón, ya está. Esto va a ser o lisis o crenación. Te dicen, los salmones cuando pasan, lisis o crenación. A un mono, lisis, crenación. Listo. En cambio, turgencia, plasmólisis, es para las células con pared. Y con pared son un montón. Con pared pueden ser bacterias, algas, plantas, hongos también. O sea, te dicen, a una ensalada de lechuga, turgencia, plasmólisis. Un champiñón, turgencia, plasmólisis. Una bacteria, turgencia, plasmólisis. Lo primero que tienen que filtrar es eso también, chicos. Y tienen que aprenderlo. Ya, ese es otro de los grandes retos de la educación virtual. Tienen que repasarlo y tienen que aprenderlo. ¿Está bien? No se olviden que... ¿Se acuerdan que cuándo era lisis? ¿Cuándo es lisis? ¿Cuándo es lisis, chicos? ¿Cuándo es lisis? Cuando se hincha y revienta, cuando se rompe como un globo, cuando estalla como un globo, exacto. Pero en cambio, ¿cómo es turgencia? ¿Cómo es turgencia? Es cuando se hincha pero no revienta. Claro. No se desinfla, Gaby, porque si se desinfla, claro, recuerda que se está hidratando. Se hincha pero no revienta porque tiene pared. Claro. En crenación, por ejemplo, crenación es cuando la célula se deshidrata y se arruga como una pasa. Eso es crenación. Como un balón que se desinfla. Eso es crenación. Pero y en plasmólisis, lo mismo, pero la pared está alrededor. Esa es la diferencia. Igual se deshidrata, igual se reduce, pero con la pared alrededor. ¿Está bien? Perfecto. Capturen eso, chicos. ¿Qué les parece si revisamos las preguntas? ¿Está bien?
revisar. Vamos a revisar las preguntas del capítulo de célula 5, ya, para cerrar todo lo que es célula. Y ya la otra semana nos metemos al tema de metabolismo, parte 1. Un nuevo reto, porque cada semana es un reto distinto. Cada tema es un reto. Bien, bien, bien. Ya, estamos en la página 330. Bien. Página 330, pregunta número 1. La estructura encargada de sintetizar los precursores ribosómicos es, ya. Los ribosomas tienen dos componentes, las proteínas y el ARN ribosomal. Pero como les dije ayer, el núcleo no tiene nada que ver con la síntesis de proteínas. Así que si aquí dice sintetizar, obviamente no se refiere a las proteínas. Se refiere al ARN ribosomal. ¿Y quién se encarga de la síntesis del ARN ribosomal? ¿Quién? ¿Quién tiene que ver todo lo referente a los ribosomas? ¿Quién, palabra clave, ensambla las unidades ribosómicas? A ver, ¿qué marcan ustedes ahí? El nucleolo, exacto. Dedo, 1, dedo. Muy bien. Bien. Pregunta número 2. ¿Es la estructura celular más grande? Regula el crecimiento y reproducción de las células eucarióticas. Es la estructura celular más grande, regula el crecimiento y reproducción. Bueno, cuando me dice regula el crecimiento y la reproducción, o sea, como te decía, ¿no? El núcleo es el gerente general de la célula. Él es el que decide la célula cuánto crece, cuándo deja de crecer, qué sintetiza, qué no sintetiza, hasta inclusive cuándo va a morir. Así que si me hablan de todo eso, pues el núcleo. 2, casa. 3. Pregunta 3. El tipo de cromosoma que presenta el centrómero en posición completamente terminal. Es decir, hay un solo brazo. ¿Cómo se llama el cromosoma cuando ya no hay brazo P? Claro, es el telocéntrico, ¿cierto? Solo hay brazo Q, el telocéntrico. Exacto, muy bien. Sería 3 besos. Yo te decía en clase, hay dos metabolismos. Hay un metabolismo celular que se da en citoplasma y hay un metabolismo nuclear que se da en nucleoplasma o, nombre antiguo, biología del abuelo, carioplasma, dedo, 4 dedo, dedo. Bien, 5. Los ribosomas. Los ribosomas. Número 5. ¿Tienen membrana? No. No. Membrana no tienen. ¿Están presentes solo en eucariotas? Tampoco. Es más, los ribosomas son el clásico ejemplo cuando me dicen tienen en común los procariotas y los eucariotas. En común. Entonces ahí decimos ribosomas, sin los ribosomas. Claro, los ribosomas tienen todos. Así es que no puede ser. ¿Los ribosomas tienen ARN mensajero? No, los ribosomas están hechos de ARN ribosomal. Claro, claro, claro. ¿Están formados por dos subunidades? Sí, sí, es así.
Sí, están formados por dos subunidades, sí, por la subunidad mayor y por la subunidad menor. ¿Se acuerdan cuando es un ribosoma eucariótico, qué número se le pone a la subunidad mayor y a la subunidad menor? ¿Se acuerdan? Respectivamente, 60 y 40, exacto. 60 y 40. 60 y 40. Eso, a eso es, Walter. Claro, entonces 5 es dedo. Ahora, cuando dice sintetizan polinucleótidos, pues obviamente que no. Sintetizan polipéptidos, que es diferente. Ya, la pregunta 6. La diferencia principal entre la membrana celular y la membrana nuclear. Ya, esto es lo que yo te decía ayer. Hay una palabra que cuando aparece con membrana, automáticamente dices núcleo. Carioteca. ¿Qué palabra es? Solo puede ser núcleo. ¿Qué palabra es esa? Poro. Porosa. O sea, las mitocondrias tienen doble membrana, pero no tienen poros. La membrana celular plasmática es membrana simple, tampoco tiene poros. Pero la carioteca es doble y porosa. Ser porosa la hace diferente a las demás. Por eso te dije, no te olvides de esa palabra clave. Ni bien te dicen membrana con poros, carioteca, núcleo. Entonces acá te dice, pues no, la existencia de doble membrana y poros, palabra clave. 6, avión. 7. Con respecto al núcleo, diga cuál afirmación es verdadera. ¿Cuál es la correcta? Con respecto al núcleo, ¿cuál información es la verdadera? Bien. Dice, ya mira, este es un detalle importante. Primero, que me imagino que es el objetivo del autor de la pregunta, tratar de confundirnos un poco, porque está colocando membrana celular y a nosotros no nos están preguntando por la membrana de la célula, nos están preguntando por la membrana del núcleo. Entonces, automáticamente, la pregunta, bueno, la alternativa A y B, chao, ni siquiera tengo por qué leerla, porque dice membrana celular, es otra cosa, es diferente. Entonces, avión y beso, chao. Luego dice C, dice, Casa dice, en el nucleolo se sintetiza el ARN mensajero. No, se sintetiza el ribosomal, porque él ensambla ribosomas. Dice, en el carioplasma se realiza el metabolismo de toda la célula. Bueno, pues solamente es metabolismo nuclear. Es la E, 7 es enano. Anillo proteico a la que se fijan los microtúbulos del uso cromosoma. Bueno, ya. ¿Te acuerdas que te conté que los cromosomas tenían asas como la olla para que se puedan separar sus cromátides? Ya, ¿cómo se llaman esas asas? Para que las fibras se puedan unir y puedan separar sus cromátides. ¿Te acuerdas cómo se llaman? Cinetocoros. Muy bien, Gabriela. 8, beso. 9. Los cromosomas que no presentan brazos cortos. Imagino que se refiere a que ya no tienen brazo P. Si no tienen brazo P, ¿cómo les digo? Es repetido en cierta forma. ¿Cómo les digo? Cuando ya no hay brazo P. ¿Cómo se le dice? Telocéntrico. 9, enano. Ya, profe, ¿cómo es esto de los satélites? Los cromosomas acrocéntricos, los que tienen brazos P chiquititos, ellos pueden presentar zonas llamadas satélites. Los satélites contienen genes para poder reconstruir al nucleolo cuando termine la división. Esa es su característica.
Los cromosomas acrocéntricos, los que tienen los brazos P chiquitos, tienen satélites para reconstruir al nucleolo. Sería 10 besos. 11. La cromatina, que tiene información que siempre se transcribe, o sea, la que siempre se expresa 24/7, que los genes están expresándose todo el tiempo. ¿Cómo se llama esa cromatina? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama esa cromatina? Eucromatina. Esa es la que nunca se expresa, Gaby. Chicos, la que nunca se expresa es la constitutiva. Los que están bloqueados por siempre. ¿Te acuerdas? Ya. Eucromatina es la que siempre se expresa. 11, casa. 12. En algunos tipos celulares se observa como hetero y en otros como eu. Traducción. Sus genes están bloqueados, desbloqueados, bloqueados, desbloqueados, bloqueados, desbloqueados. ¿Cómo se llama esa cromatina? La facultativa. Muy bien, muy bien. Enano, enano. Exacto, Gabriela. Esa es la facultativa. 12, enano. 13. Con respecto al núcleo, ¿cuál es la afirmación? ¿Cuál la afirmación es verdadera? Bueno. Mira, hay 3 claves que dicen membrana celular, así es que es lo primero que descarto. No puede ser avión, no puede ser beso, no puede ser enano, porque los 3 dicen membrana celular. No sé qué tiene que ver eso. ¿Ya? Y me queda entre casa y dedo. ¿Qué marcas tú en la 13? Entre casa y dedo. Casa, ¿cierto? Porque ya descartamos hace un rato que el núcleo realiza todo el metabolismo. Pues claro, el núcleo sintetiza los 3 tipos de ARN, sería 13 casa. Ya, 14, justamente. En el nucleolo, ¿qué tipo de ARN se sintetiza? El ribosómico, Saraí, correcto. Casa, 14 casa. Y en la pregunta 15, la histona que no forma parte del nucleosoma. ¿Te acuerdas que el nucleosoma tenía la H2A, la H2B, la H3 y la H4? Y la única que no entra ahí es la H1, ¿cierto? 15 dedos. 15 dedos. Muy bien, chicos, nos quedamos aquí. Cerramos la clase, cerramos la semana. Nos vemos la próxima semana, ¿está bien? Gracias, Gaby, como siempre. Gracias a todos. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta luego.
Chicos, ¿qué tal? Sí, pasito.